se publicará íntegramente en todos nuestros canales, que son varios. Por una parte tenemos un canal HD en YouTube, donde publicamos los vídeos íntegros, vídeo que al finalizar el webinar pues posiblemente supere los 60 minutos. El canal es youtube.com/videosite.com, todo junto y en letra. Y por otra parte, pues en nuestros canales habituales, en este caso, al ser por la temática, posiblemente le publiquemos en rp-spain.com, en cms-spain.com y, lógicamente, en nuestro repositorio de vídeos, que es, de vídeos screencast de este tipo, que es demosdesoftware.com. Luego tenemos vídeos-it.com, que es el otro portal más dedicado a vídeos más tradicionales de reportajes, case studies, entrevistas a directivos, que es diferente. Bien, bueno, pues sin ir más lejos, vamos a presentar a los ponentes de hoy, que hacen su primer webinar con nosotros. Esperemos que no sea el último, seguro que no, porque creo que hay una serie de webinars también con Esker preparados. No tienen más que ir a tecnowebinars.com y verán el resto de webinars que vamos a organizar con Esker. Como les iba a decir, nos va a hablar hoy Jorge Corona de Esker, de cómo automatizar los pedidos de los clientes, ya sean estos que vengan por fax, por email, por correo postal, por EDI, una serie de diferentes formatos que al final hay que integrar y hay que almacenar y tienen que producir la acción de enviar lo que se pide. Es decir, es un proceso siempre bastante complejo y que además tiene mucho que ver también con la integración con los sistemas de gestión empresarial, con los ERPs que cada uno tenga en casa. Bien, pues sin ir más lejos, vamos a dar la voz y la presentación a Jorge. Ya tienes la voz y ahora te paso la presentación, Jorge. Te aviso cuando lo veamos. Buenas tardes. Vale. Ya vemos la presentación. Buenas tardes a todos. Vale. Vale. Bien. ¿Está todo bien, verdad, Daniel? Todo perfecto, todo perfecto. Cuando quiera, Jorge. Vale. Pues buenas tardes a todos, buenos días a los que estéis al otro lado del charco. Esto lo hacemos desde aquí, desde Madrid. Bienvenidos y esto, como bien decía Daniel, va a ser una primera presentación que vamos a hacer con vosotros. En esta primera ocasión vamos a tratar, como bien decía, de la automatización de los pedidos entrantes de cualquiera de las formas en las que normalmente suelen entrar estos pedidos, últimamente más por email, pero normalmente ha sido o bien por fax o bien una cantidad pequeña, pero ya bastante normal por el sistema EDI. Y todo esto vamos a intentar ver cómo podemos automatizarlo en el nuevo modo en la nube, en SaaS, en Software as a Service. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar viendo primero una pequeña presentación de quiénes somos nosotros, quién es Esker, unos datos clave que nos identifican. Esker fue fundada ya en el año 1985, ya llevamos unos cuantos años dando guerra. A día de hoy, el año pasado, hemos sido capaces de superar nuestra facturación por encima de los 30 millones de euros. Esto nos ha supuesto casi un 14% de incremento en la facturación, con beneficios también por encima de las dos cifras. Somos unos 276 empleados, de los cuales un porcentaje alto se dedica al I+D, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos presencia mundial, también tenemos un pequeño plano mundial en el que vemos nuestras localizaciones en Estados Unidos, en Europa. Tenemos más de 80.000 clientes a lo largo de los años que llevamos desde el 85 y con los diferentes productos que hemos ido poniendo en el mercado. Hemos sido capaces de llegar hasta 80.000 clientes a lo largo del mundo, con más o menos unos 2,5 millones de usuarios utilizando nuestras herramientas y nuestros servicios. Tenemos una gran base, una sólida base de clientes SAP y un crecimiento en entorno SaaS, en Software as a Service, nuestras soluciones modo servicio, anual por encima del 50%. Nuestro modelo de negocio además es recurrente, 2/3 partes de nuestras ventas están sobre la base de nuestros clientes, de nuestros 80.000 clientes.
Somos una empresa bastante transparente de cara al mercado, ya que estamos cotizados en el mercado de París, en el Nasdaq Next. Y como comentaba, un 25% de todos los empleados de nuestra empresa se dedican a I+D. Esto nos ha hecho poder evolucionar, hacer evolucionar nuestras distintas herramientas en una única herramienta que ahora tenemos y que se llama Deliveryware y que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, con capacidad de poder entender cualquier tipo de entrada de datos que pueda haber en una empresa, enrutarlo al software de servicio de cada empresa y volverlo a hacer salir una vez que ha sido tratado. En resumen, más o menos esto es lo que puede hacer Esker, tanto en un modo on-premise, en el modo de licenciamiento habitual hasta ahora, como en modo SaaS. Como os comentaba, nuestra presencia es mundial, tenemos sede en Estados Unidos, UK, Francia, España. Es una empresa francesa, pero como veis está extendida a lo largo del mundo. Estamos intentando ir llevando nuestro servicio en SaaS, en modo SaaS, a lo largo y ancho del mundo. Además, contamos evidentemente con distribuidores en más de 50 países que nos ayudan de cara a abordar distintos proyectos con distintas magnitudes, sobre todo en proyectos internacionales. Podemos definir nuestra misión como Esker en dos líneas bien diferenciadas, pero que al final tienen un único nexo común, digamos que es el Quick Paper, la oficina sin papeles, de la que llevamos escuchando tantos y tantos años, y lo que serían las soluciones o los servicios en modo SaaS, el Software as a Service. Si vemos un poco en cada una de ellas lo que nos supone, ¿por qué Quick Paper? Pues multiplica evidentemente la eficiencia en los procesos de negocio. Al eliminar el papel, pues por ejemplo hoy vamos a ir viendo como si un pedido entra en la empresa y este entra por un fax, se imprime, se tiene que dejar en alguna mesa que se pueda olvidar, se pueda traspapelar, hay que hacer copias, se tiene que... Bueno, todo esto no hace que sea muy eficiente el proceso de negocio. Reducir el coste de la gestión basada en documentos papel, esto es una evidencia directa y una consecuencia directa del Quick Paper. Dejar el papel al lado supone de antemano que un montón de pequeños costes que nos supone mantener las impresoras, las máquinas de fax, los toners, el papel, las cartas, todo esto, pasamos a tenerlo en un modo distinto. Tenerlo digitalizado y el albergar una cantidad ingente de documentos en un ordenador no es lo mismo que tenerlos impresos, evidentemente. Minimizar los errores procedentes de la gestión manual. Bueno, de todos he sabido que todo lo que se hace directamente manual y con nuestros dedos encima del ordenador es susceptible de ser cometido en algún momento algún pequeño error, y cuando hablamos de cuentas y hablamos de números, un cero a la derecha sí supone mucho. Entonces, el minimizar los errores muchas veces supone, en el caso, por ejemplo, de la facturación, el no tener que hacer dobles facturaciones, que esto supone un engorro bastante humillante para ciertas empresas y que por informes ya conocemos que suelen ser uno de los mayores, el mayor criterio que tienen a la hora de hacer la automatización de estos tipos de documentos, de este tipo de gestiones. Y bueno, algo que también está muy de moda ahora, que es ser ecoeficientes y que a todos nos interesa. El intentar imbuir a nuestras empresas en un entorno un poco más ecológico, y el no tener que usar papel o tintas que pueden degradar nuestro ambiente, a todos nos interesa. ¿Y por qué SaaS? Bueno, SaaS, como he comentado, es el Software as a Service, es utilizar las mismas soluciones que hasta ahora teníamos en nuestros ordenadores, pero sin tener que tener este mismo software en nuestros equipos, sino que vamos a hacer una conexión remota a los data centers de la empresa que sea y vamos a utilizar su software en sus ordenadores con sus CPUs y sus procesadores. Esto tiene muchas ventajas, evidentemente. Los costes iniciales, ya que la inversión normalmente es casi nula o mínima. En el caso de procesos que sean un tanto complejos, siempre va a haber una inversión inicial, no inversiones, un coste inicial dedicado a los servicios profesionales necesarios para hacer posible la adecuación del software a su servicio. Evidentemente la implementación es mucho más rápida y tiene mucha más flexibilidad. Esto, aunque suene un tanto complicado el poderlo explicar en pocas palabras, pero no, es sencillo. La implementación, ya que nosotros ya estamos haciendo este mismo servicio para cientos de empresas, conocemos rápidamente tenemos un know-how muy amplio de las problemáticas distintas
que hayan podido ocurrir y ya las tenemos todas implementadas en nuestra solución, por lo que ya es complicado que venga una empresa que tenga una complejidad especial que nos haga que la implementación sea difícil o lenta. Normalmente los procesos de implementación son verdaderamente rápidos. Y la flexibilidad evidente al no tener que tener yo estos equipos en mi data center o en mi CPD, sino el tenerlos directamente en la empresa que me da el servicio. Esto nos hace de igual forma tener actualizaciones continuas. No es la empresa, su empresa, la que va a tener que hacer todas las actualizaciones del sistema, sino que somos nosotros las que hacemos una única vez estas actualizaciones que le competen directamente a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes. Y algo muy importante también es el coste variable. Pasamos a los financieros, todo esto siempre les suele gustar bastante, pasar de tener un coste fijo al hacer las previsiones a tener un coste variable siempre es muy importante. El riesgo siempre es mínimo. Digamos que si tengo que estar facturando, tengo unas asesoradoras para mandar cartas que me cuestan un cierto dinero que tengo que amortizar en mucho tiempo, si baja mi facturación no las voy a poder amortizar en ese tiempo. Sin embargo, si lo tengo en modo servicio, solo voy a pagar por la facturación que tenga. Y en el momento en el que haya triplicado mi facturación y tenga que enviar el triple de cartas o el triple de facturas, no me va a importar el pagar el triple de lo que estaba pagando hasta ahora. A ninguno nos importaría. Como comentaba, ya hemos visto que nuestra empresa tiene como uno de los objetivos el Quick Paper. Esto viéndolo directamente en los procesos de negocio que pueda tener cualquier tipo de empresa, nos es fácil entender que cualquier tipo de empresa para su funcionamiento necesita de pedidos de clientes. Una vez que nuestros clientes nos hacen un pedido, nosotros a nuestra vez tenemos que normalmente hacer un pedido de compra para nuestros proveedores para poder generar ese material. Una vez que nos provean ese material, pues nuestros proveedores nos van a mandar una factura para facturarnos y nosotros a nuestra vez pues, haremos una factura a nuestros clientes para facturarles. Todo esto es un continuo flujo de papeles y de gestión manual que bueno, normalmente suelen ralentizar y entorpecer un poco los procesos de negocio y sobre todo, y muy importante, encarecerlos. Nosotros con nuestro software o con nuestro servicio, ya que Esker es de las pocas empresas, y no la única, que puede hacer la automatización de todos estos procesos de negocio, tanto en el modo convencional, que hasta ahora podíamos llamar on-premise, o sea, licenciándolo en sus propias máquinas, como lo que ahora llamamos SaaS, Software as a Service. Bueno, vamos a ir entrando un poco más en materia. En Cloud Computing, en Esker, hasta ahora, por ejemplo, a día de hoy podríamos decir que las páginas procesadas son más de 300 millones y subiendo, ¿no? En Cloud igual tenemos clientes en SaaS en más de 8 países, más de 3.500 clientes utilizando nuestros data centers, lo que nos supone además unos 42.500 usuarios, solo en modo SaaS. Tenemos, como comentaba, distintos data centers a lo largo del mundo. Uno tenemos en Estados Unidos, otro en Francia y otro en Australia, pero además disponemos de 6 centros de correo. ¿Esto qué nos supone? Incluso a día de hoy la oficina sin papeles todavía es, bueno, no hemos conseguido, no hemos logrado hacer entender todos los beneficios, por lo que hay muchas empresas que a día de hoy todavía siguen utilizando el papel como el envío más habitual para sus pedidos o para sus facturas. Por lo que nosotros seguimos utilizando un tipo de salida en nuestro servicio que sea el correo postal normal. Y para ello disponemos de 6 centros de correo a lo largo del mundo para poder aprovechar, para empresas sobre todo internacionales, la salida de estas cartas en los distintos países que sean los receptores de este tipo de facturas o incluso en los fax. Vamos a ir viendo todo esto. Además, nuestros data centers han superado con éxito la certificación tipo 1 en SAS 70, sobre todo para las empresas que tengan relación con banca o en Estados Unidos, es algo bastante imprescindible para poder funcionar y para poder facturar, porque suponen unos controles físicos de seguridad y del entorno bastante férreos. Se hace bastante hincapié en la seguridad lógica de los sistemas, en el desarrollo de las aplicaciones y la gestión del cambio que se haga de las mismas, pues sobre todo y muy importante la gestión de incidentes, la gestión de los datos y la manipulación y sobre todo bueno, el seguimiento e informes que pueda necesitar para saber qué ocurre en cada momento en cada uno de los sistemas. Bueno, ya entrando directamente en lo que nos compete hoy, en la automatización de los pedidos,
De todo seguro que es conocido que lo más habitual para la automatización de los pedidos hasta ahora, desde los años 60, ha sido el utilizar el sistema EDI. En un mundo perfecto, pues evidentemente a estas alturas desde los 80, pues todas las empresas, todos los clientes de cualquier tipo de empresa enviarían sus pedidos en modo EDI. Nuestro sistema EDI sería común y podríamos utilizarlo para cualquier tipo de... Perdón. Para cualquier tipo de cliente nos enviaría el mismo sistema de EDI y nuestro protocolo funcionaría para cualquiera de estos clientes. Nuestro RP entendería perfectamente todo lo que nos están enviando sin que en ningún caso hubiera ningún tipo de error a la hora de introducir los datos desde el parte del cliente hasta lo que nos llega. ¿Bien? Esto evidentemente pues, no es la realidad, ya que el sistema EDI para la PYME se ha demostrado ser bastante caro. Los formatos EDI no son siempre los mismos, sino que son diferentes, y una misma empresa, todos los clientes tienen que enviarlo de la misma forma, pero los clientes a las distintas empresas no pueden tener un sistema EDI para cada uno de ellos. Y además, como comentaba, los datos del fichero EDI introducidos desde el cliente y sin ser corroborados en algún momento pueden llevar a errores, por lo que al final es un proceso que se hace engorroso y lento. Lo que nos lleva a una realidad completamente distinta. Es evidente que muchos clientes nos envían los pedidos en modo EDI. Este puede pasar directamente por el protocolo de EDI a la administración de ventas y ser tratado para ver si hay algún problema en ese pedido o se ha introducido algún error y ya pues poder procesarlo y pasarlo directamente a ver si hay estocaje o hacer los pedidos necesarios por nuestra parte. Pero muchos de nuestros pedidos van a seguir entrando por fax, lo que supone que debemos de tener o bien un servicio de fax o un soporte de fax que le llega a una única persona, que le distribuye directamente y la lleva físicamente y lo deja encima de la mesa del administrador de ventas. De igual forma podemos tener también clientes que nos lo envíen por correo electrónico. De igual forma le llegaría o bien a un gestor de administrador de ventas o a una persona encargada de recibirlos, que de cualquiera de las formas tienen que encontrar quién es el responsable de ese pedido. No siempre hay una única persona responsable de los pedidos. Por lo que desde administrador de ventas necesitan estar en constante comunicación con el RP para saber exactamente quién son los responsables de cada uno de los pedidos. Todo esto va ralentizando todo el proceso de la aceptación del pedido. Además, los pedidos son clasificados manualmente y archivados manualmente. Estos son procesos manuales que se van haciendo y que en cada uno de ellos puede haber pérdida de datos y sobre todo, y muy importante, pérdida de tiempo. Algo bastante importante y que muchas veces dejamos al margen es el servicio al cliente. En este caso, nuestros clientes quieren saber qué ocurre con su pedido y la persona que está a cargo de nuestro CAU, de nuestro centro de atención de clientes, no tiene muy claro qué es lo que ha ocurrido con el pedido en cada momento, ya que a lo mejor no ha sido ni siquiera pasado, tipeado directamente al ordenador de RP y no puede tener acceso y saber qué es lo que ocurre. Todo esto ralentiza. Y cuando le hacen las llamadas, pues pierde una gran cantidad de tiempo. Todo esto nos sale una manita indicando que todo esto hay en cada uno de ellos un proceso manual que nos hace perder el tiempo y que nos hace que un pedido puede llegar a costar entre 60 euros para ser gestionado por una única vez y casi 200 euros si tiene que volver a ser gestionado. Esto evidentemente en algunos casos puede parecer exagerado, pero es que el tiempo que se pierde por personal cualificado en nuestra empresa a la hora de meter los pedidos en el ERP o saber quién es el responsable es enorme. Pero si se tiene que hacerlo 2 veces es mucho mayor y el coste es cuantioso, no solo en el papel que vamos a gastar. Evidentemente hay que resolver esta complejidad tecnológica. Tenemos un servidor de fax, deberíamos de tener, mejor dicho, un servidor de fax, sobre todo con OCR, para que una vez que entre el pedido, pueda ser reconocido y estructurado para podérselo mandar en formato EDI, por ejemplo, o directamente en un formato XML al ERP para que se pueda introducir el pedido, o incluso dar de alta ese pedido en el ERP. Evidentemente tenemos todavía que mantener un sistema EDI, el software EDI. Necesitamos evidentemente un sistema de correo electrónico para adecuar, para saber qué nos entra por el correo electrónico de pedidos y poderlo redirigir. Necesitamos una solución de archivado y de escaneo o ambas al mismo tiempo que nos permitan albergar o almacenar todos los pedidos de una forma indexada y que el ERP tenga lógicamente acceso a él
de una forma rápida. Todo esto no hace más que elevar los costes de administración de nuestro personal, ya que tenemos que tener personal cualificado para poder manipular y administrar todos estos sistemas de conocimiento, sobre todo en el tiempo, ya que van evolucionando todas estas herramientas y nuestros administradores y nuestro personal técnico tiene que estar al día de todo ello. Evidentemente de mantenimiento, los equipos se rompen, hay que actualizarlos, si vamos creciendo hay que ponerlo todo en alta disponibilidad, evidentemente esto lleva un coste además de hardware, y sin olvidar que muchas de estas soluciones al menor cambio y sobre todo inicialmente necesitan de modificar el ERP para las actualizaciones e integraciones, y todo esto es costoso y lleva tiempo. Esto solo nos lleva a una solución, que es la de unificar. Necesitamos unificar todos nuestros sistemas en este ecosistema de facturación de pedidos, perdón, para poder reducir los costes que nos llevan de los mismos. Si hiciéramos un pequeño vistazo de qué veríamos, qué pediríamos a la Carta de los Reyes Magos para nuestro software, pues evidentemente el reconocimiento de documentos semiestructurados. Normalmente no me van a venir sobre todo en el caso de los pedidos, cada uno de nuestros clientes muchas veces, si no van por el sistema ID, los pedidos son cada uno de distinto formato. Y no siempre van a venir con una estructura fija, por lo que necesitaríamos un reconocimiento de documentos de estas características. Capacidad de actualizar la captura en formatos cambiantes de pedidos. Como digo, y normalmente, y ojalá que esto ocurriera, podemos tener más clientes que nos hagan pedidos con distinto formato. Nuestro software tiene que tener capacidad para aceptar este tipo de formatos sin tener que volver a empezar y volver a hacer un desarrollo específico para ese tipo de cliente. Nuestro software debería de tener capacidad de gestión de múltiples pedidos en un mismo fax. Me pueden enviar un fax de un mismo cliente con 10 pedidos distintos en el que el primero sea una hoja, el segundo 3 hojas, lo que fuere, y que tenga que hacer un split de estas hojas y tratar cada uno de ellos por separado. Me tiene que suponer un ahorro de tiempo y de coste en actualizaciones automáticas de estos formatos. Si cada vez que tengo un cliente nuevo tengo que volver a generarlo, no me va a interesar. Si pudiera ser que me sacara un coste por pedido procesado, o lo contrario sería que me cobrara únicamente por este coste por pedido procesado. Sería interesante tener una posibilidad de gestión nocturna para no tener que utilizar nuestro software en tiempo de oficina. Y esto es bastante interesante, aunque muchas veces no se llegue a implementar del todo, pero poder gestionar una capacidad de gestionar esos pedidos 100% sin intervención. Esto puede ser peligroso en el sistema, como veíamos, el sistema de puede haber errores, pero hay muchas veces en los que ciertos clientes la automatización es absoluta, es de un 100%, por lo que yo no quiero ver ese pedido. Quiero que directamente sea gestionado, pase directamente a mi ERP, se dé de alta, e incluso si pudiera ser, le conteste al cliente diciéndole que todo ha ido bien. Bueno, como veíamos, la gestión típica de un pedido quedaba de esta forma, un tanto caótica y con procesos manuales por todos los puntos, que propone Esker con su software Deliveryware. Bueno, como os he comentado, nuestro software tiene capacidad de capturar y leer cualquier tipo de entrada que pueda haber en nuestro sistema. Coge, en este caso, esa orden que nos ha entrado, ya sea por fax o por un escaneo o lo que fuere, y recoge con un escáner y un OCR específico, y que tenemos una parte de ella, de la tecnología, la tenemos patentada. Va a extraer, aunque no haya reconocido nunca, aunque no haya visto ese pedido nunca, va a extraer los datos importantes de ese pedido, ya sea pues el nombre del cliente, los datos de detalle, datos que nos permitan además hacer una conexión con el ERP y extraer los datos que no vengan en ese pedido para saber si hay estocaje o si ese cliente existe o ha habido algún error, ¿vale? Nuestra herramienta ya va a hacer todo esto, va a recoger ese pedido que ha venido, por ejemplo, en este caso por fax, es digital evidentemente ese fax, lo va a extraer, va a sacar, va a extraer cada uno de los datos que nos sean importantes para la manipulación después de ese pedido, y va a introducirlo directamente en el ERP. El ERP, además, después, o el CRM o la herramienta que tengamos detrás, va a redirigir ese
ese pedido para ver si hay estocástico, como estábamos viendo, o lo que fuere, o para enviar después la factura, o para enviarle una orden de, oye, si estamos de acuerdo con el pedido. Bueno, además va a coger ese pedido digitalizado y lo va a archivar digitalmente y va a dejar un enlace al ERP, SAP o el que estuviéramos utilizando, desde el cual, desde la ventana que vamos a utilizar de SAP, vamos a poder ver directamente el pedido tal y como nos vino, aparte de todos los datos ya dados de alta. Esto nos supone además que el servicio al cliente en todo momento, teniendo acceso a estas pantallas, va a saber qué ocurre con este pedido. Además, nuestra herramienta va a tener la capacidad de hacer un workflow interno, si ya el ERP no lo hace. Nosotros le vamos a poder dotar de esa capacidad de redirigir el pedido para los distintos responsables, si no fuera solo uno, si fuera 10 tipos de responsables, pasar por cada uno de ellos para dar el visto bueno a ese pedido. Bueno, un poco de resumen nos da esta imagen de nuestro software, por el cual el proceso automatizado de la gestión de pedidos quedaría de esta forma. Fuera que fuese el formato de entrada del pedido de cliente, nuestro software lo absorbería, lo redirigiría a cada uno de los responsables que fueran, pasaría por administración de ventas ya con una... hemos puesto una pantalla doble, luego vamos a ver por qué, porque nuestro software directamente lo que va a hacer es presentarle al responsable de la captura de ese pedido, le va a poner a la izquierda o en la pantalla de la izquierda, le va a poner un formulario con los datos extraídos de ese pedido, ya incorporados en cada uno de los campos y estructurados, y si ha recogido el 100% de los pedidos, ya pues, directamente darle a OK, aprobar y ya está. Pero a la derecha nos va a poner el escaneado de ese pedido o la imagen digital de ese pedido para poder corroborar y contrastar que los datos que ha absorbido, que ha sacado, que ha extraído son los correctos. Si no fuera de esa forma, ya desde esta misma pantalla, el responsable de ese pedido va a poder gestionarlo con un simple drag and drop o picando directamente las cifras que fueran necesarias, o incluso desde los campos del formulario accediendo a nuestro ERP para contrastar información. Digamos que ya con esto ya vamos a poderlo archivar digitalmente y el servicio al cliente tiene la información necesaria para poder informar, el ERP ya tiene la información necesaria. Lo hemos automatizado de tal forma que ahora la gestión del pedido pasa a costar, o puede llegar a costar, entre 1 y 3 euros el tratamiento. Evidentemente se elimina toda la necesidad de volver a procesarlo. El proceso 100% electrónico, lo que nos supone realmente es que convierte el mail y el fax a un proceso similar a lo que es el EDI hasta ahora. Con comunicación multicanal, cualquiera de las entradas que nos pueda suponer, lo vamos a poder redirigir a un formato similar a lo que es EDI. En este caso puede ser incluso EDI. En algunos clientes hemos llegado a reutilizar su entrada ya amortizada de EDI y lo que no venía en formato EDI, nosotros lo convertimos en ese mismo formato y se lo damos al EDI para que por ahí le entre. Con esto optimizamos sus soluciones de comercio electrónico y la misma que ya tiene de EDI. Esto es un software más allá de un OCR porque, como decía, tenemos una captura dinámica del documento patentada. En resumen, es algo así como que cuando viene un documento en nuestro software, lo que va a intentar es encontrar datos relevantes que él entiende como tal. Por ejemplo, para encontrar el número de pedido, pues va a buscar lo que es N-pedido, N-P, número-pedido, de 1000 formas distintas, encima del valor, va debajo del valor, a la derecha del valor, de distintas formas. Y esto de igual forma lo puede hacer en distintos idiomas. Esto lo que consigue es, gracias a la experiencia que ya tenías que en distintos procesos, el hacer que, aunque no tengamos un previo formulario definido para ese pedido, nuestro software va a tener capacidad de leerlo. O por lo menos va a extraer una gran cantidad de los datos necesarios si es que el pedido es legible, evidentemente. Incluso hemos llegado a entender en algún momento pedidos con partes manuscritas, pero esto es muy complicado, no es muy recomendable. Lo normal es que si viene de una forma, con una estructura más o menos común, nosotros, nuestro software, sin tener que indicarle nada, va a reconocer una gran parte de estos datos.
evidentemente esto ya nos hace con nuestro ordenador tener una captura inteligente y la experiencia además nos lleva un punto más allá. Y a lo que no llegue ese punto, le damos la inteligencia, la herramienta de un teaching para los formatos no estándares o que no hayan entendido. ¿Qué significa esto del teaching? Pues si a la herramienta yo sé que este cliente me va a estar haciendo este tipo de pedido una vez a la semana, una vez al mes, 10 veces al mes, algo reiterado que yo sé que siempre me va a ocurrir, y hay un dato que no me está reconociendo y siempre tengo que meter manualmente o haciendo drag and drop, tengo un botón abajo a la izquierda que me va a decir teaching. En el momento en el que le dé, le puedo enseñar yo a la herramienta que esto que estoy haciendo lo asimile para este cliente ya para siempre. Y cada vez que venga este tipo de formato con este cliente, reconozca dónde está esa información y de dónde tiene que extraerla. Este proceso electrónico evidentemente nos da un resultado 100% de visibilidad y control de qué ocurre con cada uno de los pedidos, porque cada una de estas tareas que vamos a ir ejerciendo va a quedar con una trazabilidad de lo que ocurre en cada momento. Hay un acceso a cada pedido gestionado inmediato. Además nos da la posibilidad de priorizar pedidos o generarlos de forma nocturna, o en el caso de que sepamos, pues algo muy normal es la regla de Pareto, de que un 20% de nuestros clientes nos suponen un 80% de nuestra facturación. Pues ¿por qué no decirlo? A esos clientes les vamos a dar una prioridad más alta a ese 20% para que pasen más rápidamente y no tengan que hacer espera o sean gestionados más rápidamente. Esto es evidentemente una solución todo en uno, lo que es el fax, la imagen, el OCR, la captura, el formateo, la validación, el workflow de la gestión de las excepciones, la conversión de los datos y lo que es el archivado final, lo vas a poder hacer con la misma herramienta sin tener que hacer nada más. Y además te unifica todas las comunicaciones para nuestros clientes. Esta solución además la entregamos de una forma modular. Digamos que podríamos entender un primer intento de atacar nuestra herramienta y de implantar en sus sistemas como un quick paper, de olvidarnos el papel, de implementar una solución mínima que me permita inicialmente quitarme el papel del medio, ¿vale? Solo un scan and file que llamamos. O sea, escaneamos, destruimos el papel y ya lo tenemos archivado para siempre digitalmente. O le podemos ir añadiendo inteligencia a nuestra herramienta, por ejemplo la de OCR, la de la captura de datos, o el archivado y el indexado, o un workflow y un routing de qué necesitamos para la aceptación, o incluso hacer una integración desde SaaS, el software as a service, desde nuestros data centers, con su ERP, entrando directamente a recoger información de forma segura en su ERP de los clientes o de las facturas o de los proveedores o lo que fuere, para poderlo contrastar siempre con un cliente ligero, con cualquier software que tengamos para navegar por Internet, Internet Explorer o el Mozilla o el Firefox, o desde nuestros teléfonos móviles o smartphone podemos utilizar nuestra herramienta. No sería el primero ni será el último cliente que en la aceptación del workflow de pedidos lo hace siempre desde una BlackBerry. Le podemos entregar también a nuestro software una inteligencia añadida para hacer informes de qué ocurre con nuestra información, darle el teaching evidentemente para autoenseñanza de la herramienta, y además una característica específica y única casi en el mercado, que es que nuestro software, tal y como lo estamos contando, funciona de la misma forma, exactamente igual, en modo presencial, en on-premise o en software on demand, en SaaS, en la nube. Bueno, he capturado unas cuantas pantallas de interfaz de uso de nuestra herramienta para que resulte sencillo el ver más o menos la manipulación de nuestra herramienta y cómo funciona. Como veis, es un Internet Explorer normal. Esto es lo que va a funcionar y lo que se va a necesitar para acceder a nuestra herramienta, a nuestros data centers. Si queremos, por ejemplo, en este caso, ya nos ha llegado por fax una orden de venta, la queremos editar. Esta es la pantalla doble que comentaba. A la izquierda nos aparece el formulario de lo ya extraído en ese fax de pedido, y a la derecha la digitalización de la orden de compra de nuestro cliente. Como podéis ver, a la derecha, en el número de orden de la compra,
nos aparece el número en violeta, que es el dato por el que él se ha basado para recoger alguna información más que no tuviera para dar de alta ese pedido. Esto es, el nombre de la empresa no me aparece más que en un logo, por lo que a lo mejor no voy a saber qué empresa es, pero por el número de pedido, o por el número de teléfono, o por la dirección del pedido, yo voy a poder contrastar contra mi base de datos en mi ERP y saber qué cliente es el que me lo está enviando. De igual forma me va a recoger los datos de la fecha del pedido, los que no tengan los voy a poder rellenar a mano o haciendo un clic en los botones derechos que tenéis al lado de los campos para poder acceder directamente a la base de datos de mi ERP y ver, contrastar la información. Como podéis ver, además, en las líneas de detalle ha recogido casi toda la información. Un detalle que normalmente suele ralentizar a la hora de dar de alta los pedidos es que el nombre o el número de los datos del pedido del cliente no suele coincidir con los míos de mi maestro de material, por lo que tengo que hacer un macheado siempre uno a uno de qué es lo que ocurre. Con esta herramienta, una vez que esté dado de alto evidentemente esa base de datos, esto se hace de forma automática. Puedo, como decía, acceder directamente pulsando cualquiera de los botones que hay a la derecha de cada uno de los campos y acceder, por ejemplo, a ver una query de los clientes, de una lista de clientes y saber los datos que me faltan y extraerlos directamente de mi ERP. O, como comentaba, en la línea de detalle, en la descripción del material para extraerlo. Incluso tengo una forma de simular, aquí abajo a la derecha lo podemos ver, simular qué ocurre si ese pedido ya está todo bien, qué ocurre si envío ese pedido dar de alta a mi ERP. Al darle me va a dar un aviso y decir, oye, pues esto no coincide, hay cierto error o hay cierto criterio que no sé si está bien o mal, ¿qué quieres hacer? ¿Le damos de alta o no le damos de alta? Como somos muy valientes en este caso, le damos de alta y ya modificaremos los distintos errores después en SAP. ¿Qué nos ocurre después en SAP? En SAP nos aparece, como podéis ver aquí, el pedido tal y como lo estábamos viendo en nuestras pantallas de nuestro sistema. Ha dado de alta todo con el material tal y como hemos visto, la descripción que venía en el pedido. Y si queremos, en los attachs que puede haber de SAP, nos aparece la digitalización del pedido tal y como vino, para contrastar que realmente era cierto lo que nos venía. Bien. Continuamos viendo de qué tres formas podemos inicialmente en el modo SaaS fácilmente, rápidamente, de una forma segura, ponernos a funcionar para la automatización de todo lo que estamos viendo. En un primer nivel, Esker propone, pues como os comentaba, una primera aproximación a lo que sería la oficina sin papeles, el Quick Paper, que sería únicamente un scan file. ¿Cómo sería esto? Pues el pedido es recibido en cualquiera de los formatos que hemos estado viendo y automáticamente se traslada al gestor, al responsable ya digital, al responsable de estos pedidos, que le aparece, como vemos, en una pantalla doble, en el que a la izquierda ya le va a aparecer lo extraído y a la derecha le va a aparecer la digitalización. Si todo es correcto y ya hemos entendido qué es lo que nos viene en ese pedido, no le vamos a poder aplicar en este nivel cierta inteligencia al OCR, sino que es algo muy simple, por lo que muchos de los datos los tendremos que meter manualmente, pero sí que podemos tener acceso, si este existiera, a las bases de datos para contrastar datos. Pero normalmente en este primer nivel nos quedamos en el scan and file. Escaneamos directamente, nos digitalizamos el papel, podemos romper esos pedidos en papel para que no nos ocupen, y los datos los metemos contrastando y macheando directamente con un drag and drop o pick and drop directamente. Lo que sí nos supone esto es generarnos un pedido con los campos ya estructurados que podemos generar en un fichero XML y enviar el archivo electrónico con el enlace al pedido digital a nuestro ERP. Esto digamos que es la forma más sencilla de empezar a digitalizar, pero que ya nos va a ahorrar una gran cantidad de costes directos que teníamos a la hora de automatizar los pedidos de forma manual. Un segundo formato sería añadiéndole una capa de inteligencia al OCR. Lo que va a hacer es utilizar pues nuestro OCR patentado de captura dinámica de datos, la inteligencia del teaching, para extraer los datos directamente y que en el momento de
machear qué es lo que ha ocurrido y ver la estructura de lo que ha sacado del pedido, ya tengamos una gran parte de esa información directamente introducida en el formulario. ¿De acuerdo? Lo único que debería hacer el administrador es verificar la precisión de esa información y en el caso de que faltara algo meterlo, o incluso si queremos aplicarle el teaching que habíamos visto. De esta forma igual generaríamos un fichero XML. Pongo XML, pero podría ser perfectamente, como hemos visto, un EDI, un fichero EDI, y reutilizar las mismas entradas que hasta ahora se estuvieran tratando en sus ERPs, en sus sistemas de entrada de pedidos, y no tener que añadir un coste distinto y utilizar directamente esta entrada al ERP. Lo que sí seguimos teniendo es la digitalización del pedido directamente y un enlace desde el ERP. Un tercer modelo de automatización le añadiría bastante más inteligencia con un workflow de aprobación después de una vez que veamos que los datos son correctos, un workflow de aprobación abierto por correo electrónico, por el cual, por ejemplo, como comentaba antes, con un simple navegador, el responsable que siempre está de viaje y que no actualiza directamente todo lo que quisiéramos, los pedidos y que se quedan parados, en cualquier momento en el aeropuerto le puede dar OK o no OK o qué es lo que ocurre con los pedidos. Tendríamos una comunicación constante con el ERP para poder contrastar información y incluso podríamos hacer la introducción del pedido directamente en el ERP sin ningún otro paso previo ni posterior. Bien, esto sería pues, las tres partes o las tres fases en las que podemos dividir cualquiera de los proyectos que se pueden llevar a cabo en la automatización de procesos de pedidos con nuestro software. Resultados del Quick Paper, pues plena visibilidad en el proceso, incluso antes de que los pedidos entren en el sistema de ERP, o sea, capacidad de equilibrar cargas de trabajo, ninguna pérdida de pedidos de clientes, evidentemente, todo nos va a pasar de forma digitalizada, 100% electrónico, los pedidos entrantes por email y por fax son capturados y almacenados junto con la imagen del pedido, como estábamos viendo, y algo importante, haga más con menos y por menos. Las eficiencias conseguidas permiten paliar el inconveniente que a nadie nos gusta, pero que es la realidad del recorte de personal. Y ventajas del pedidos en modo SaaS, pues evidentemente, como veíamos, el acceso seguro vía portal, esto es que en cualquier lugar en el que tengamos un acceso a Internet vamos a podernos conectar de forma segura a nuestro portal y ver qué ocurre a sacar informes, qué ocurre con los pedidos, cómo está funcionando. Se puede hacer una integración con el ERP, aunque sea en modo SaaS, no hay ningún problema. El modelo de pago es flexible, esto es, solo se va a pagar, como decía, un fee inicial, una inversión inicial para la adecuación de nuestros servicios profesionales a su herramienta, y luego el pago por uso. Tantos pedidos a un coste fijo es lo que va a suponer el coste de la herramienta. Accesibilidad desde cualquier sitio, funcionalidades iguales que en on-premise, como si tuviéramos la herramienta instalada en su sistema, o un paquete, evidentemente. Ahorros en infraestructuras y mantenimiento, esto es bastante importante, como decía desde el principio, todo el software que se hace en modo servicio no requiere de una inversión en material del equipo, en tenerlo actualizado, en las tarjetas de comunicaciones, en líneas de datos, todo esto ya lo vamos a mantener nosotros. Y evidentemente el mantenimiento y el soporte y las distintas actualizaciones somos nosotros los que las generamos, no, sobre todo para los departamentos financieros o los departamentos distintos de TI, de tecnología, suele ser bastante bien visto y no tanto a lo mejor de los departamentos de TI, aunque también últimamente nos estamos dando todos cuenta de que es bastante, es un avance para todos, dado que no tenemos que tener por ejemplo, administradores de sistemas para cada uno de los servicios que vamos a dar, tenerlos actualizados y los costes que nos supone el mantenimiento de todos estos servicios in situ. Tecnología aprobada de SaaS de Esker, que podéis contrastar con los distintos clientes que ya están haciendo están utilizando nuestros servicios, y evidentemente un mínimo riesgo financiero con los mismos resultados. Como comentaba, los financieros suelen ver con muy buenos ojos eso de cambiar un coste fijo por un coste variable, y en este caso algo muy importante, que es pues, si en los pedidos ahora solo voy a tener un pedido al mes, cosa que ocurre, que espero que no os ocurra a ninguno, solo voy a tener que pagar por un pedido al mes. Pero si el mes que viene me viene una época extraordinaria,
voy a tener 1000 pedidos al día, voy a poder generar esos 1000 pedidos al día y evidentemente no voy a tener ningún problema en querer pagar ese coste añadido de los 1000 pedidos al día. Nuestra transparencia nos lleva incluso a poner un ejemplo de los costes reales de lo que puede suponer poner en marcha un proyecto de estas características. Nuestros costes son, como hemos visto, una cuota de alta, que son los días profesionales, los servicios profesionales que tenemos que llevar a cabo para la adecuación del sistema, tanto en nuestros sistemas, aunque sea en el caso mínimo del scan and file, en nuestro sistema necesitamos adecuarlo para la puesta en marcha. En un primer caso, en la cuota de alta, pues son solo 5 días de servicios profesionales, lo que supone un coste inicial de 3.500 euros. Una cuota mensual para la utilización del servicio, que en el primer caso son 97 euros, y luego una tarifa por documento, que en el caso mínimo, que este dato fluctúa en función del compromiso que se haga con nosotros, un contrato de 1 año, 2 años, 3 años, y la volumetría, si no es lo mismo una empresa que me va a facturar o que va a mandarme un único pedido al mes, que una que me mande 5.000 pedidos al mes. Evidentemente estos datos son orientativos. En el caso de optar por una solución del tipo Scan and File con inteligencia del OCR y nuestra tecnología patentada de DDR, lo que supone son más días de servicios profesionales, el doble, 10 días, una cuota mensual de 195 y un coste inicial por documento de 1 euro. Esto evidentemente tiene está acotado en los servicios profesionales, pero es más o menos lo que hemos estado viendo de lo que serían las dos primeras etapas de automatización de los pedidos en sus sistemas. La tercera nos es imposible ponerla porque con la adecuación y la integración de nuestra herramienta del ERP depende en una gran medida, en un 90%, de qué tipo de integración vamos a necesitar y qué tipo de ERP es. Entonces nos es un poco más costoso poder poner un tipo constante de precio. En el caso único de las otras dos variables, en el Scan and File y la segunda, la B, el Scan and File, la OCR, nos es más sencillo porque depende únicamente de nuestro software. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de clientes antes de terminar. En el caso, por ejemplo, de este cliente, en el entorno del sector médico, la gestión se hacía únicamente en papel y era bastante costosa y poco eficiente, acababa en retrasos de 1 a 3 días y bueno, no había posibilidad de saber cuánto tiempo se quedaba en espera, que querían satisfacer los pedidos en el mismo día y era imposible. Los pedidos tenían que entrar en SAP, pero se acumulaban constantemente. El resultado fue el pasarlo por un OCR, nuestro OCR, convertirlo a TIFF y disponible para validación y convertirlo en IDOC, o sea, en un formato EDI, para redirigirlo directamente a la aplicación SAP. Los resultados directos son que los pedidos entrantes por fax son capturados y convertidos actualmente y automáticamente al sistema EDI. La intervención manual del servicio es casi nula, es eliminada y le ha supuesto unos ahorros calculados por ellos, evidentemente, de 134.000 euros al año. Además, tiene ventajas funcionales y en eficiencia, del 100% del flujo documental sin template, 100% de visibilidad en los pedidos tratados, respuesta rápida a nuevos formatos de pedidos, todos los parabienes que hemos ido comentando que tenía nuestra herramienta a la hora de poner en marcha un proyecto de estas características. Y bueno, por último, además, como decíamos, ecoeficientes y tener una reducción de la huella medioambiental, lo que supone en un proyecto de estas características, en los 6 primeros meses, un ahorro de 9,38 árboles, casi 4.000 litros de agua y 3.000 kilos de CO2, y sin descontar además pues unos 2.300 kilovatios de electricidad. Todo esto son ahorros no solo para nosotros, sino para la sociedad y para el medio ambiente, o sea, directamente también para todos nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy atento a que empecemos la ronda de preguntas si es que lo hubiera. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Recordaros a los asistentes que podéis hacer las preguntas en donde pone questions, o si queréis plantearlas por micrófono, si tuvierais micrófono, levantar la mano accionando el botoncito que pone Raise Your Hand, que aparece en la botonera vertical adjunta
al panel de control. Bueno, yo mientras la audiencia se anima, Jorge, pues me han surgido muchas preguntas, como es lógico. Bueno, pero podemos contestar todas. Vale, no, si no todas, pues algunas, las que... Vamos a ver, mira, vamos a ver, podemos empezar por lo siguiente. Cuando has dicho que el cliente gana visibilidad, es decir, en muchas ocasiones, bueno, las empresas efectivamente se centran tanto en darle curso al pedido que se olvidan de decirle al cliente pues cómo va su pedido, ¿no? ¿De qué forma, no me ha quedado muy claro de qué forma una vez, digamos, se está automatizando el proceso de pedidos con vuestra herramienta, con vuestra solución, de qué forma el cliente gana esa visibilidad en concreto? Bueno, realmente incluso se puede llegar en algún caso en la visibilidad, el darle acceso al portal directamente al cliente para ver que el proceso de su pedido se está tratando. Pero inicialmente lo que nosotros proponemos aquí, el resultado de los distintos servicios que hemos ido automatizando es que la visibilidad del cliente es que nosotros directamente nada más recibir el pedido podemos trasladarle a él por un SMS o por un correo electrónico qué es lo que ocurre con su pedido. Pero lo más importante es que cuando él no se siente cómodo o no ve exactamente qué es lo que pueda estar ocurriendo o quiere tener contacto personal con nuestra empresa, llama directamente al centro de atención de clientes y el responsable de atención de clientes o la persona que recibe esa llamada puede decirle exactamente qué es lo que ocurre con su pedido porque hay una trazabilidad completa de qué es lo que está ocurriendo. Por lo que por contestar se podría decir que se puede hacer de muchas formas, que la más común y la mínima es que la trazabilidad del pedido le queda reflejado siempre en el ERP y la persona que está en cargo de recibir esas llamadas le puede contestar al cliente. Pero que de muchas otras formas, una también muy habitual es eso, el ir lanzándole correos electrónicos o un fax o un SMS en función de los costes que queramos asumir para el pedido al cliente y diciéndole cuál es el estado en el que está su pedido. Vale, pero esto conecta con otra pregunta que yo te voy a dar. Es decir, en el fondo vosotros de lo que podéis informar en un momento dado al cliente o en donde intervenís automatizando es en la entrada del pedido. Pero luego, lógicamente, pues el pedido hay que darle curso a nivel interno de la compañía, el pedido tiene que salir del almacén y hay otros sistemas que son los que saben, pregunto, si el pedido, por ejemplo, ha salido del almacén o no. Es decir, que vosotros podéis informar de que el pedido, por así decirlo, se ha cursado, pero todo lo demás entra dentro de otros sistemas. Pregunto. Claro, nosotros podemos informar exclusivamente de la información de la que tenemos conocimiento, digámoslo así. Todo lo que tenemos en el SAP que nos puede informar de cuál es el estado del pedido, nosotros nos hacemos cargo, o sea, desde la automatización de lo que nos está entrando hasta el momento en el que se da de alta ese pedido, incluso poder contrastar si hay estocaje o no y si queda pendiente de que en ciertos días va a poder ser tratado o no. Toda la información, incluso si en ese número de pedido o en ese registro de pedido aparece la fecha de salida, todo eso le podemos decir qué es lo que ocurre al cliente. Pero todo depende de la gestión que se haga en cada uno de las instalaciones que se hacen para poder responder a tu pregunta con concreción exacta. Solo podemos informar, evidentemente, de lo que tenemos conocimiento en el registro. Y de lo que nosotros nos ocupamos siempre es, nuestra expertise es en la automatización y en el reconocimiento de la información que nos viene, digitalizarla y poderla trasladar al SAP. Pero además como un servicio añadido, ya que tenemos ese enlace y nos estamos ocupando de toda esa automatización, nos piden en algunas ocasiones que sigamos manteniendo ese contacto con el cliente, relanzando y enviando pues esto, comunicaciones tipo SMS de, bueno, ya va a salir tu pedido o el día tal lo tienes contigo. Bien, otra pregunta, además bastante típica, por así decirlo, por lo menos desde el punto de vista del periodista hacia una empresa como vosotros. Actualmente, ¿me podrías dar un porcentaje de cómo están llegando los pedidos a las empresas? O supongo que varía mucho por sector. Es decir, has dicho que se siguen recibiendo pedidos por fax, lo cual en un principio pues puede parecer como, bueno, en teoría el fax debe de tender a desaparecer. Todo puede indicar eso, o no. ¿Cuál es el porcentaje actualmente
que tenéis, al menos en España, como los clientes que tenéis en España, de recepción de los pedidos? Bueno, realmente sí que es sorprendente y estoy completamente de acuerdo contigo en que el fax es una herramienta que parece que iba a desaparecer y llevo en esto de la informática muchísimos años y yo hubiera abogado por ello ya hace muchísimo. Pero sigue teniendo una cualidad que no tiene el correo electrónico, que es que con el fax sí se puede corroborar y contrastar la llegada del mismo y vale como prueba. Esto sigue haciéndole del fax una herramienta muy utilizada y que no deja de sorprender el poder todavía. A día de hoy no solo nuestro software lo vendemos para la automatización, sino únicamente como un servidor de fax. O sea que todavía las empresas quieren automatizar únicamente la entrada y la salida del fax. Y como estadística, bueno, del sistema ANI sí te puedo decir que más o menos la incidencia del EDI en todo su entorno, no solo en los pedidos, no ha pasado del 20%, 22% en función de qué criterios se acojan. Y según el sector, como tú muy bien decías, puedes encontrar, esta mañana hablaba con una empresa que me decía que todos sus pedidos de clientes le entraban 100% por EDI. No así los de salida que los tenía que automatizar y de lo que le vamos a hacer. Pero muchas empresas no tienen nada de EDI, o tienen un porcentaje pírico de EDI y les genera un problema bastante grave a la hora de poder pues recoger todos los faxes que le van entrando. Sí, esta misma mañana también hablaba con otra empresa que quería esto, no tener que dejar el fax en un sitio que la otra persona lo coja, el hacer las copias, todo esto que pueda ir suponiendo. En algunos sectores puede suponer, pues eso, un 80 o un 90% de los pedidos no entran por ello. Si te pidiera que me hicieras un mapa, digamos, o sí, un mapa, o que me explicaras un poco qué tipo de cliente estáis teniendo ahora mismo, por así decirlo, cliente nuevo que se acerca a vosotros, no tanto la base legada, en el sentido de, no sé, estáis trabajando más con gran distribución, estáis trabajando mucho ahora con, por ejemplo, con tiendas de e-commerce, que entiendo que también pues tienen gran necesidad de solventar de forma eficiente un creciente número de pedidos. Estáis trabajando con el sector industrial, gente que trabaje con materias primas o con piezas de automóvil que tiene que recibir diversas órdenes de diversos fabricantes o ensambladores. ¿Qué tipo de clientes se están acercando a vosotros ahora mismo? Bueno, a mí me gustaría poderte contestar a la pregunta y realmente es algo que, como te puedas imaginar, desde el departamento de marketing quiebran la cabeza normalmente para saber cuál es ese sector o cuál es el tipo de empresa a la que más se nos está acercando en estos momentos. Pero no hay un criterio fijo. Piensa que además nuestro software, en este caso estamos presentando la automatización de pedidos, pero no solo hacemos la automatización de pedidos. Lo que sí te puedo decir, y aunque sea cambiando un poco el entorno de la pregunta, es que actualmente lo que sí se están acercando son empresas que quieran automatizar completamente la oficina sin papeles. O sea, no automatizar solo la gestión de los pedidos, sino la conocida factura electrónica de emisión, o algo muy importante y que sí que crea unos costes altísimos. Lo que pasa es que es un gran olvido, que es la factura de proveedores. El automatizar y la desmaterialización, que ya nos es permitida por la ley española, de olvidarnos el papel y darle el mismo valor a la factura digital que a la factura en papel. Entonces, lo que nos están llegando son empresas que quieren el paquete completo. Quiero ver si con vosotros soy capaz y qué costes me conllevaría en hacerlo en formato SaaS, en automatizarlo todo. Pero si te tengo que contestar de una forma única a qué clientes o qué tipo de clientes o qué sectores, no hay una única contestación. O sea, que entiendo que efectivamente vosotros ahora mismo, o sea, vosotros ofrecéis también, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Que se ha tocado un poco tangencialmente en el sentido de que por ejemplo, para una automatización 100%, pues lógicamente tienes que emitir la factura, ¿no? Entonces, vosotros también ofrecéis, quizá lo toquemos en otro seminario, todo lo que es la emisión de la factura, ¿no? Que es un tema bastante importante también. Exactamente, la emisión de la factura electrónica, que también conlleva una salvajada de ahorros para las empresas,
ya que ya es lo que más nos interesa a todos, el poder facturar, ¿no? Y muchas veces el tener que facturar una única vez al mes o el tener a los clientes pendientes, perdón, los proveedores para la facturación suele ser un engorro. Con herramientas de estas características que además puedas enviar con el mismo criterio una factura electrónica o a los clientes que todavía no lo asuman, poderles enviar una carta sin tener que cambiar nada con el mismo servicio y les pueda llegar o bien la factura electrónica o bien una carta con la factura, es muy interesante, porque al principio, por experiencia, sí podemos decir que los clientes asumen un 20 o un 30% de factura electrónica inicial y que el resto sigue saliendo en papel. Durante todo ese tiempo nosotros también somos capaces de acompañarles para la emisión. Es más, otro de los seminarios que vamos a hacer con vosotros y que posiblemente puedas atender es la emisión del recibo de nómina, lo que son las nóminas de nuestros empleados. Ya ahora mismo cualquier papel que tenga una firma física tiene la misma validez en Internet con una firma digital. Por lo que basándonos en eso, la nómina no tiene por qué ser impresa y dejarla en cualquier esquina de la mesa en un sobre que cualquiera la puede ver, y esto es muy normal, o entregarla en mano, o incluso en empresas distribuidas con un portal de empleado o que no lo tengan, el poder tener la factura digital con una firma digital en su buzón o en papel de igual forma, en su casa, con una carta que la pueda llegar al buzón en donde ellos estén. Hay muchas empresas que tienen un porcentaje muy alto de sus empleados distribuidos a lo largo y ancho de territorios o de desplazamientos, y les es complicado hacerles llegar este tipo de la nómina. Entonces, veremos en el siguiente, invito a todos los que nos están escuchando a poder estar ese día y ver la automatización de lo que supone también las nóminas de empleados. Bueno, recordaros a los que estáis y a alguno que ha llegado ahora mismo, un poquito tarde, pero bueno, lo podrá haber grabado, que podéis hacer la pregunta, si queréis hacer preguntas, si no se las hago yo, no pasa nada. Por donde pone questions, las escribís, donde pone questions, escribís la pregunta y yo se la traslado al ponente, todavía estáis a tiempo. A ver, te voy a hacer un par de preguntas difíciles, ya que las que te he hecho hasta ahora han sido un poco fáciles. A ver, todo el mundo cuando oye hablar de OCR, tanto sea para reconocer emails como por supuesto fax, no digamos papel digital, siempre te viene a la cabeza el porcentaje de errores que suele haber, o si hay errores, o es decir, cuál es un poco el porcentaje de errores que suele haber, que soléis tener a la hora de recepcionar las órdenes. Pues mira, te puedo contestar tranquilamente, excepto en manuscrito, que incluso en nuestro OCR, no solo el nuestro, se ha avanzado bastante en este tipo de herramientas, y hay muchos OCR, hay unos escáneres que puedas comprar en la calle que ya reconocen incluso el manuscrito, no siempre porque es muy complicado, pero en el caso de lo que tú me estás comentando, el porcentaje es altísimo. El porcentaje de aceptación, el porcentaje de acierto es de reconocimiento de caracteres en un 80% fácil o un 90% sin ningún problema. Ahora bien, puede haber problemas entre comillas, o puede no haber reconocido realmente dónde estaba el número de orden de pedido, pues porque ha venido en un formato extraño y no ha reconocido. Para eso le proveemos a la herramienta de un sistema teaching para poderlo enseñar. Pero lo que es realmente el OCR están muy avanzados y reconocen un porcentaje altísimo de la información que viene dentro de los pedidos o de las facturas. Normalmente, digamos, a ver, si me puedes dar un tiempo medio, supongo también dependerá mucho del proyecto, pero ¿cuánto lleva a poner en marcha un proyecto de este tipo, en tiempo? Y luego, en esta misma línea, ¿qué suele ser lo más complicado cuando te metes en un cliente y empiezas a implementar la automatización de la gestión de las órdenes? Pues mira, como hemos visto ahí, los tiempos medios de entrada para un sistema sencillo de únicamente la oficina sin papeles, el quitarte en medio los pedidos y tenerlo digitalizado, nosotros tenemos 5 días presupuestados de servicio profesional de puesta en marcha. No supone que sean solo 5 días,
pero sí me puedo atrever porque ya hemos hecho proyectos de 2 semanas para ponerlo en marcha. O sea, esto es, desde el día en el que le damos el visto bueno, vamos a hacer el proyecto, en 2 semanas después, el proyecto de estas características está funcionando ya están escaneando toda la información. Los que puedan llegar, contestando también a la segunda pregunta, la mayor dificultad siempre, evidentemente, está en la integración. Nosotros estamos certificados por SAP y tenemos una entrada directa, fácil y contrastada en SAP para funcionar con el ERP y entender qué información tenemos que sacar de él y de qué forma tenemos que comunicarnos con él. Por lo que los sistemas con SAP suelen ser siempre bastante menos complejos. Ahora bien, eso no quita de que hemos hecho proyectos de todas características con Asapta o con el antiguo Navision o incluso con TD Edwards y ha funcionado perfectamente. Pero justo ahí es donde está, no el problema, sino donde puede haber un estudio mayor de qué tenemos que hacer. Por eso incluso ni nos atrevemos a poner qué tiempo puede llevarnos a nosotros y qué coste supondría de ponerlo en marcha. Porque depende muchísimo de qué integración se vaya a hacer con qué tipo de herramienta. No sé si contesto. Sí, perfectamente. ¿Te alejas a veces del micrófono, puede ser? ¿O no estás trabajando con micrófono? No, tengo micrófono de estos con casco con micrófono y Vale. no me estoy alejando. Es que a veces Igual... acércatelo un poco y así te oye más fuerte. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que te quería preguntar. Cuando hablas de lo que es la automatización del 100%, entiendo que la gente normalmente comienza, con lo que has dicho, ¿no? Comienza por lo más básico y luego se va animando a generalizar la automatización, ¿no? Suele ser el camino habitual. Bueno, sí, puede ser también un camino. Como te comentaba, lo que nos está ocurriendo ahora es que vienen empresas que quieren automatizar todo completamente. Hay empresas ahora mismo que, bueno, por las circunstancias, puede ser un tipo de empresa, por hacer un ejemplo, por las circunstancias del mercado se han visto abocadas a reducir personal y, bueno, es una tentación el poder reducir personal en administración y sobre todo si existen herramientas de estas características que te puedan ayudar. Entonces sí estamos viendo un incremento de este tipo de empresas. Que el camino sea lógico de empezar por lo que es el scan and file y terminar en la automatización completa, bueno, podría ser, y en algún caso lo hemos visto que han empezado haciendo una simple automatización de una parte y han continuado por el resto. Ahora estamos tratando con una editorial bastante importante que han empezado por la automatización de las nóminas, la gestión de nóminas, ahora están haciendo los pedidos y ya nos están diciendo también que continúan por la facturación electrónica. No hay una línea normal que digamos que sea la más conveniente o la más usual. Es más bien al revés. Normalmente a las empresas les duele una parte de su gestión o de pedidos o de facturación, cualquiera de las partes que ellos crean que es la que más les duele en ese momento, la que más daño les está haciendo, es por donde empiezan. Ya sea los pedidos, la generación de facturas. Ahora mismo puede haber muchas empresas que si tienen que hacer factura electrónica a la administración pública y se ven abocadas a utilizar el famoso factura que es el que admite la administración pública, pues es por ahí por donde empiezan, porque por narices tienen que facturar a la administración pública. Pero luego ven la facilidad del uso y los ahorros que tienen de costes y pasan directamente pues a automatizar a lo mejor la factura de proveedores. No te sé decir cuál es el camino exacto. Vale, vamos a ir terminando. ¿A partir de qué volumen, si lo tenéis? Aunque, como estamos hablando de un modelo SaaS, pues a lo mejor no cualquier empresa, incluso pequeñas empresas, les puede valer la pena, ¿no? La gestión de la automatización de la gestión de las órdenes de compra. O sea, ¿tenéis establecido un volumen a partir del cual, digamos, un modelo como el vuestro se amortice, sea conveniente? Vale, no tenemos un volumen mínimo, porque es muy complicado el poderlo evaluar. Evidentemente, si una empresa solo tiene un pedido, pues evidentemente se va a quedar fuera, ¿no? Pero no entiendo qué tipo de empresas hay con un único pedido, aunque seguro que las hay, porque hay de todo. Pero lo que sí hacemos es hacer un estudio inicial, que incluso tenemos calculadoras específicas que nos ayudan a hacer esos cálculos de ROI,
muy beneficiosos a la hora de hacerles entender a la parte financiera de la empresa si esa herramienta va a ser rentable o, entre comillas, amortizada en qué tiempo, en un año, en 6 meses, en 2 años, pero no te sé decir cuál sería el volumen mínimo necesario para poderla poner en marcha. De hecho, puede haber empresas que realmente su proceso de automatización con muy pocos pedidos les sea mucho más rentable, pues por el tipo de pedidos que sean, el automatizarlo, y que por su volumen, aunque solo tengan, pues, yo que sé, 60 al mes, quieren automatizarlo, y otras que tengan 6.000, por su volumen, por lo que les suponga, no quieren automatizarlo. Por eso no te puedo decir que haya por volumen haya una constatación directa de qué empresas son las que nos interesan más o menos, o cuáles son las más abocadas o dispuestas a hacer la automatización. Vosotros, cuando entráis en una empresa que no tiene, bueno, un nuevo cliente, normalmente ese cliente, ¿cómo gestionaba las órdenes hasta el momento que entráis vosotros? Bueno, como hemos visto ahí, es que hay de todo. Normalmente lo más usual es el fax. Lo más usual es que les llegaran por fax. Pero ya últimamente también nos estamos encontrando en que les llegan por correo electrónico. Pero extrañamente les llega por correo electrónico, y lo primero que hacen con el correo electrónico es imprimirlo. Por lo que entonces pierde la lógica de la digitalización. Y luego introducen los datos a mano. Exactamente. Son procesos así lo que suele ocurrir, ¿eh? Porque al final, como no lo tienen conectado, el que recibe el correo electrónico no es el mismo que es el responsable de meter los datos, o como no tienen un workflow automatizado, el que mete los datos después físicamente hace una copia, y aunque ya están metidos los datos, le lleva la copia física a la persona responsable que tiene que dar el visto bueno, porque tienen costumbre de poner la firma encima del pedido, cosas así que son las que ocurren hasta ahora. Entonces, por eso digo que hay de todo. En las empresas nos hemos ido encontrando de todo. Vale. Y la última pregunta para la gente que viene o está en Latinoamérica, ¿tenéis allí oficinas? Porque no lo he visto en el mapa que has presentado al principio. ¿Tenéis partners? Un poco, ¿cómo funcionáis en Latinoamérica? Sí, no, oficina directa no tenemos en Latinoamérica, pero tenemos mucho negocio ya funcionando en Brasil, y lo que tenemos son partners que funcionan allí, y de cualquier forma, incluso hay proyectos, hemos hecho uno hace poco en Argentina, y lo hemos hecho todo íntegramente desde aquí, porque es on demand, no nos hace falta el traslado. Directamente nosotros hacemos toda la implementación, la hacemos directamente desde aquí. Vale, o sea que la gente que nos esté escuchando desde México, Perú, No, México lo llevan desde Estados Unidos. Los bueno, que sean de México se tienen que poner en contacto con nosotros, pero a través de Estados Unidos. bueno, A partir de México hacia el sur, todo es para nosotros. en cualquier caso, ya que han venido hasta aquí, aquel que sea de Latinoamérica, sea del país que sea, pues que se dirija al mail que aparece ahí, Jorge Sí, punto ya lo he corona, visto. y ahí Jorge os reenviará a la persona adecuada. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Jorge, por el tiempo que nos has dedicado en explicarnos tu interesante solución. Muchas Animar a todos los que han asistido y a los que les interesa el tema, a ir a tecnowebinars.com o a las diferentes agendas de nuestros portales para ver cuándo son. Además, creo que está fijada ya la fecha, creo que es el 2 de febrero, ¿no, Jorge? Si no, el próximo webinar. Sí. ¿Cuánto es el próximo webinar? Bueno, Bueno, por ahí me dice el 3. En el 2 o el febrero, bueno, 3 de estaremos en esa febrero, página, imagino. en cualquier caso lo podéis confirmar en tecnowebinars.com. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes por haber dedicado también su tiempo a un nuevo webinar de IT-latino.net, y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.